Mi hijo me dejó sin comida ni agua por 2 días en el medio del campo, sin transporte ni lugar a donde ir. Pero cuando vino buscando su pensión, no esperaba que yo hiciera esto. Lo primero que noto siempre es la lengua. Se ha vuelto una cosa extraña, pesada, como un trapo de lija apretado contra el paladar. Si intento moverla, hace un ruido seco, un chasquido opaco que me retumba en el oído interno. La sed no es solo un deseo, es una presencia. Se ha instalado en mí, en cada grieta de mis labios, en el espesor de la saliva que ya no fluye, en el latido lento y doloroso que me late en las sienes. Llevo, no sé, 2 días. O 3. El tiempo en el campo, cuando estás solo, se vuelve elástico. Se estira en las horas de sol inmóvil y se encoge en la negrura de la noche, cuando el silencio es tan absoluto que oyes el zumbido de tu propia sangre o la falta de ella. Estoy en la cocina, apoyada en la pila de cemento. La vista se me nubla si me muevo rápido, así que lo hago todo despacio, como si nadara en miel espesa. Agarro el grifo, ese grifo viejo de metal que siempre suda óxido. Lo giro con todas mis fuerzas, que son pocas. Sale un bufido de aire, un gemido lastimero, y luego nada, seco. Mi hijo, Roberto, cortó el agua desde afuera. Para que no se gaste, mamá, me dijo la última vez, con esa sonrisa que no le llega a los ojos. Ahora sé que era para asegurarse de que no me iría a ningún lado. ¿A dónde iba a ir? La casa está en el medio de la nada. El polvoriento camino de tierra que lleva a la ruta principal está a 3 kilómetros. A pie, en este estado sería mi tumba. Miramos el grifo, como si con la pura fuerza del deseo pudiera hacer brotar una gota. Recuerdo la sensación del agua fría bajando por la garganta. Es un recuerdo tan vívido que me duele. Cierro los ojos y casi la siento, pero al abrirlos solo está la pila seca, con una mancha blanca de cal en el fondo. Tengo que pensar. Sobrevivir es eso, pensar un paso adelante del desfallecimiento. Sé que hay algo de agua, un poco, en el fondo del termo viejo que uso para regar la maceta de albahaca. La albahaca ya se murió, mustia y negra, pero yo no me atreví a beberme esa agua. Era como admitir que todo había terminado. Pero ahora la necesidad es más fuerte que el orgullo. Camino tambaleándome hasta el rincón donde está el termo. Lo agarro, noto el peso del líquido en el fondo. Es poca, pero es algo. Destapo la tapa y un olor a metal y hierbas podridas me golpea la nariz. No importa. Acercó el termo a los labios y bebo un sorbo minúsculo. Está tibia, sabe a óxido, pero es humedad. La sensación en la lengua es casi un milagro. Un alivio instantáneo y tan breve que se esfuma en segundos, dejando una sed aún más consciente. Me obligo a guardar el termo. Es mi reserva, mi pequeño tesoro de agonía. El hambre es un malestar más sordo, un vacío que se retuerce en el estómago. Duele, pero la sed es una urgencia. El hambre la puedes ignorar por más tiempo. Revisé la alacena ayer. Vacía. Solo queda un paquete de fideos que se veía tan viejo y polvoriento que me dio miedo comerlo. Roberto se llevó hasta las latas de atún que guardaba para las emergencias. Se llevó todo, dejándome solo con esta sed y este silencio. Me arrastro hasta la butaca, la de siempre, la que está junto a la ventana desde donde se ve el camino. La tela está gastada y huele a mí, a viejo, a tiempo detenido. Me desplomo en ella. El polvo baila en los rayos de sol que se cuelan por las persianas. Miramos por la ventana. El campo se extiende amarillo por el sol de verano. No se ve un alma, solo la tierra agrietada y el cielo un azul despiadadamente claro. El sonido es el de las moscas. Zumban con una energía que me parece un insulto. ¿De dónde sacan ellas tanta vida? Pienso en Roberto, en mi hijo, el niño que cargué en brazos, al que le cantaba para dormir, al que le curaba las rodillas raspadas con un beso. ¿Dónde quedó ese niño? Su cara se me ha vuelto difusa, como una foto vieja expuesta al sol. Solo recuerdo con claridad sus ojos los últimos tiempos, fríos, calculadores, siempre mirando qué podía llevarse. La televisión, la vajilla buena que fue de mi madre, la herramienta de mi marido, hasta el anillo de bodas. Es que lo necesito, mamá. Es para un negocio. Y yo, como una tonta, se lo daba. Porque es mi hijo. Porque después de que su padre se fue,
Él era todo lo que me quedaba. Ahora solo me queda esta casa. Esta casa que fue mi hogar y que ahora es mi prisión. Rechina con cada viento. De noche los ruidos me desvelan. Creo que son pasos. Que ha vuelto, que tal vez se arrepintió, pero solo son maderos viejos quejándose. A veces hablo sola. Le pregunto al fantasma de mi esposo, ¿en qué nos equivocamos, Antonio? El silencio me responde. Así pasan las horas. Me quedo dormitando, no sé si por minutos o por una hora. Sueño con ríos, con fuentes, con la lluvia cayendo sobre mi cara. Me despierto sobresaltada, con los labios más secos que antes, el corazón acelerado. La desesperación empieza a trepar por mi espina dorsal, un frío que no tiene que ver con la temperatura. Esto no puede ser. No puede ser que mi propio hijo me haya dejado aquí para morir. ¿Qué le hice yo? ¿Qué crimen tan horrible cometí para merecer esto? Amarlo demasiado, permitirle todo, y entonces lo oigo. Lejos, muy al principio, es solo una vibración, un rumor sordo que crece. No es un coche cualquiera, es el motor tosco, irregular, de la furgoneta de Roberto. La reconozco como reconocería su voz. Un escalofrío me recorre el cuerpo, pero no de alivio. No, es un miedo agudo, visceral. Mi corazón, que latía tan lento, empieza a martillear en mi pecho, tan fuerte que siento que me va a romper las costillas. La boca, seca como está, se me llena de un sabor amargo. Se acerca. El ruido se hace más fuerte, hasta que lo siento retumbar en los vidrios de la ventana. Aparece por el camino, levantando una nube de polvo blanco que se le pega al metal sucio de la carrocería. Se detiene frente a la casa, con ese chirrido de frenos que siempre tuvo. Todo mi cuerpo se tensa. Me aferro a los brazos de la butaca, con las articulaciones blancas de la fuerza que hago. La puerta de la furgoneta se abre y él baja. Lo veo, viste igual que siempre, jeans y una camisa arrugada. Es un hombre grande como fue su padre, tiene la misma mandíbula cuadrada, pero en sus ojos no hay nada de la bondad de Antonio. Se acerca a la puerta de la casa sin apuro. No mira hacia la ventana. Sabe que estoy aquí. Sabe lo que ha hecho. Oye sus pasos en los escalones de madera. Crujidos que me taladran el cerebro. La puerta principal, que no cerro con llave porque ¿para qué? Si no tengo a dónde escapar, se abre. Y ahí está, en el marco de la puerta, llena la entrada. Huele a tabaco y a calor de camino. Su sombra se proyecta sobre mí. Hace una pausa, mirándome. Sus ojos me recorren de arriba abajo, sin piedad. Yo intento mantener la compostura, intento no dejarle ver el pánico, la debilidad. Pero me tiemblan las manos. No puedo evitarlo. Hola, mamá, dice su voz. Es grave, plana. No hay cariño, no hay preocupación, ni siquiera hay culpa. Abro la boca para responder, pero solo me sale un sonido ronco, un susurro. Tengo que humedecerme los labios con la lengua, esa lengua de trapo, para poder formar una palabra. Roberto, logro decir. Es apenas un hilo de voz. Él da un paso al interior. Su mirada da un vistazo rápido a la cocina, a la alacena abierta y vacía. Una esquina de su boca se levanta en lo que podría ser una sonrisa, o una mueca de desprecio. Te veo bien, comenta, y la ironía es tan cruel que me da ganas de gritar. ¿Qué quieres? Pregunto, aferrándome al brazo de la butaca para que no me vea temblar. Él se encoge de hombros, como si fuera una pregunta tonta. Se acerca un poco más, y yo instintivamente me encogo en el asiento. Vine por lo mío, mamá. Es fin de mes. La pensión. Ahí está. La palabra. La razón de todo esto, el dinero que le paso cada mes desde que Antonio murió, para ayudarlo con sus negocios. Negocios que nunca funcionan. Dinero que se esfuma, y que ahora, claramente, vale más que mi vida. Me mira fijamente, esperando. Sabe que no tengo fuerzas para una discusión. Sabe que me tiene vencida. Pero lo que él no sabe, lo que no puede ni imaginar, es que estos 2 días de sed y hambre y soledad absoluta han quemado de mí todo el miedo, toda la sumisión. Han dejado al descubierto algo duro y frío como una piedra en el fondo de un pozo seco. Ya no soy solo la madre que lo perdona todo. Soy una mujer que ha mirado a la muerte a los ojos y que ya no tiene nada que perder. Y él no esperaba que yo hiciera esto. Con un esfuerzo sobrehumano,
Lentamente, me levanto de la butaca. Las piernas me flaquean, pero me apoyo en la pared. Me mantengo en pie, mirándolo a los ojos. Ya no hay súplica en mi mirada, hay otra cosa, algo que él no ha visto nunca en mí. La pensión, digo, y mi voz, aunque débil, ya no tiembla. Suena extrañamente calmada. Él asiente, con una expresión de impaciencia. Saca del bolsillo trasero del pantalón la cartera vieja de su padre. Sí, mamá, el dinero. Date prisa, que tengo cosas que hacer. Yo no me muevo. Lo miro fijamente. Cada segundo de agonía, cada boca seca, cada retorcijón de hambre, cada lágrima que no pude llorar porque el cuerpo no tenía líquido para formarla, está presente en este momento. No, mi amor. Es una palabra simple, corta, pero cae en la habitación como una losa. Los pararé a la noche antes de dormir. Este no quiere entender. ¿Qué? Pregunta frunciendo el ceño. He dicho que no, repite, y ahora mi voz gana un poco de fuerza. No hay dinero para ti. Hoy no, ni ningún otro día. Su expresión cambia. La impaciencia se convierte en incredulidad, y luego rápidamente en ira. Sus mandíbulas se aprietan. Da un paso hacia mí, y su tamaño parece agrandarse, llenando la pequeña sala. No, mi amor. Perder el tiempo, mamá dice, y su voz es un low growl. Dame el dinero, sé que lo tienes. Lo tenía, digo, manteniendo su mirada, pero ya no. Lo guardaba en la lata de galletas, en el armario de la cocina. ¿La recuerdas? La misma donde guardabas tus caramelos cuando eras pequeño. Él mira instintivamente hacia la cocina. Sé que está calculando si empujarme e ir a buscarlo él mismo. Pero hace 2 días continúo, y noto cómo mi corazón late con una furia silenciosa. Después de que te fueras, después de que me dejaras aquí, sin agua, sin comida, me senté en esta butaca y pensé mucho, y decidí que si ese dinero era lo único que me quedaba por vivir, prefería no tenerlo. Su rostro se congestiona. ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes, Roberto. El dinero ya no está. Se fue, lo hice desaparecer. Él se queda paralizado, mirándome como si hubiera crecido otra cabeza. La ira y la confusión luchan en sus facciones. No puede procesarlo. Su plan era infalible. Dejarme sin recursos, debilitada, para que cuando viniera, yo asustada y sumisa, le diera el dinero sin rechistar. Pero no contó con esto. No contó con que la desesperación absoluta pudiera generar una resistencia tan fría. ¿Estás mintiendo? Gruñe avanzando otro paso. Ya está a apenas 1 metro de mí. Puedo oler su aliento a café barato. Dime que estás mintiendo, vieja loca. No, mi amor. Susurro, y por primera vez en la conversación, una sonrisa triste, amarga, se dibuja en mis labios agrietados. Te juro por la memoria de tu padre que no miento. El dinero no está, lo perdiste, como perdiste todo lo demás. Su mano se eleva, un gesto instintivo, un reflejo de toda la vida de conseguir lo que quiere mediante la intimidación. Yo no me aparto, no parpadeo, lo miro directamente a los ojos, desafiante. Por primera vez, le devuelvo su propia frialdad. Y en ese instante, justo cuando su brazo está a punto de descender, suena el teléfono. Es un sonido estridente, antiquísimo, el del teléfono fijo que tengo en la mesita junto a la butaca. Un aparato beige con disco que es más viejo que él. Suena con una insistencia que corta la tensión como un cuchillo. Los dos nos sobresaltamos. Es un sonido del mundo exterior, un mundo del que he estado desconectada durante 2 días. Roberto baja la mano, desconcertado. Su mirada se desvía hacia el teléfono que suena y vuelve a mí. ¿Quién? Empieza a decir, pero se calla. Nadie me llama, nadie desde hace años, excepto él. Las amistades se fueron alejando, la familia se dispersó. Este teléfono es un adorno, un vestigio de otra época. Sigue sonando. Un timbre agudo demandante. Yo, con una calma que ni yo misma comprendo, me giro lentamente y descolgo el auricular. Lo acerco a mi oído. Diga, logro decir, con la voz aún ronca. Del otro lado, hay un silencio por un segundo, y luego una voz de mujer, dulce,
con un deje de preocupación que suena tan extraña y lejana en esta casa de horror que por un momento creo que estoy alucinando. ¿Clara? ¿Clara? ¿Sos vos?, dice la voz. Me quedo sin aliento. Reconozco esa voz. Es Elena, mi hermana, la hermana de la que no he sabido nada en más de 10 años, desde una pelea tonta y orgullosa por una herencia familiar. La hermana que vive a cientos de kilómetros de aquí. Elena, susurro, y el nombre me sale cargado de una emoción que creía muerta. Roberto me mira fijo, sus ojos entrecerrados. Sabe que algo pasa, algo que no estaba en su guión. Clara, Dios mío, ¿qué voz tenés? ¿Estás bien?, dice Elena, y su tono es genuinamente alarmado. Soñé con vos anoche, un sueño horrible, que estabas en problemas. No me pude sacar la idea de la cabeza. Tuve que buscar tu número en la vieja agenda de mamá. ¿Qué te pasa? Yo miro a Roberto. Lo miro a los ojos mientras le hablo a mi hermana, a la voz que irrumpe como un rayo de luz en esta oscuridad. Y las palabras me salen solas, claras, nítidas, cargadas con todo el peso de la verdad. Elena, digo, sin apartar la vista de mi hijo. Elena, no te cortes, por favor. Roberto está aquí, y me está matando de hambre y de sed. El rostro de Roberto se descompone por completo. El color se le esfuma, dejando un rictus de puro horror. Sus ojos se abren como platos. No por la acusación, sino por el hecho de que alguien más lo sepa. Que el mundo exterior, del que me había aislado por completo, haya irrumpido en su secreto. Su boca se abre, pero no sale ningún sonido. Del otro lado de la línea, el grito de Elena es ahogado, desgarrador. ¿Qué? ¡Clara! ¡Llama a la policía! ¡Ahora! No, mi amor, respondo con una serenidad mortal. Cortó el teléfono, cortó el agua, no tengo forma de irme, y entonces cuelgo. El clic del auricular al apoyarlo en su base suena como el portazo de un juicio. El silencio que sigue es más ensordecedor que cualquier grito. Roberto y yo nos miramos. Ya no hay lugar para las mentiras, para las excusas. El delgado velo de normalidad que él intentaba mantener se ha rasgado por completo. Su secreto ya no es secreto. Alguien lo sabe. Él da un paso atrás, tambaleante, como si le hubieran pegado. Su mirada recorre la habitación, ya no con ira, sino con un pánico creciente. Ya no soy solo su madre, una vieja indefensa a la que puede intimidar. Soy un testigo que acaba de dar la voz de alarma. ¿Qué has hecho?, logra decir, con una voz quebrada que no le había oído en años. ¿Qué diablos has hecho, mamá? No, mi amor. Los bizcochitos de leche, los prepararé, 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 los prepararé. Lo que tenía que hacer, respondo, sin apartar mis ojos de los suyos, sobrevivir. Y en ese momento, fuera, muy a lo lejos, pero cada vez más cerca, se empieza a oír otro sonido. Un sonido diferente al de la furgoneta. Es el ulular agudo, insistente, de una sirena. Roberto palidece aún más. Su mirada se va hacia la ventana, hacia el camino por donde vino. El sonido de la sirena crece, mezclándose con el zumbido de las moscas y el violento latido de nuestros corazones. Él me mira de nuevo, y por un instante, fugaz, veo en sus ojos algo que no veía desde que era un niño. Miedo, un miedo puro y genuino. Y yo sé, con una certeza que me hiela la sangre, que esto no ha terminado, que el peligro acaba de comenzar. La sirena no era una sola. Ahora lo distinguía. Era el ulular agudo de una patrulla mezclado con el tono más grave, más urgente, de una ambulancia. Sonaban como bestias enfurecidas acercándose por el camino de tierra, y cada vez que se elevaban, el rostro de Roberto se contraía como si le aplicaran una descarga eléctrica. El sonido llenó la habitación, apretándonos a los dos contra los rincones de nuestra propia pesadilla. Yo, apoyada en la pared, sentía las vibraciones en la espalda. Él, plantado en el centro de la sala, parecía un animal acorralado, sus ojos saltando de mí a la ventana, a la puerta, calculando una huida imposible. El polvo levantado por su furgoneta aún flotaba en el aire,
atrapando los rayos de sol como si fuera oro falso. ¿Qué hiciste?, repitió, pero esta vez no fue una pregunta, fue un rugido ronco que apenas logró superar el estruendo de las sirenas. Su puño se cerró alrededor de la cartera de su padre, apretándola hasta que los nudillos se pusieron blancos. No, mi amor. No contesté. No tenía energía para gritar. Solo podía observar cómo el cazador se convertía en la presa. La sangre me latía en los oídos. Un tambor frenético que se mezclaba con el caos exterior. Había llamado Elena a la policía. Tan rápido, debía vivir cerca. Mi voz. Ese hilito de voz moribunda había sonado tan terrible que no dudó un segundo. Las sirenas cesaron de golpe justo afuera. El silencio que dejaron fue aún más aterrador. Solo el run lastimero del motor de la ambulancia y el crujir de la grava bajo las botas. Roberto se congeló. Su respiración era un jadeo superficial, como la de un perro asustado. Me miró, y en sus ojos ya no había ira, sino pánico puro, el pánico de un niño que ha roto algo invaluable y sabe que el castigo es inminente. «Mamá», dijo, y la palabra sonó extraña, despojada de toda su dureza habitual. Era casi una súplica. La puerta principal, que él había dejado entreabierta, se abrió de par en par. La luz cegadora del mediodía recortó la figura de un hombre alto, con uniforme. Detrás de él se veía el destello rojo y azul de los girofaros, pintando el polvo del camino con colores de emergencia. «¿Señora Clara Ortiz?», preguntó el policía, una voz joven, firme, pero con una tensión contenida. Su mirada escaneó la habitación, pasando por encima de Roberto, que parecía querer fundirse con el suelo, y se clavó en mí, en mi figura demacrada, agarrada a la pared para no caer. Asentí con la cabeza, un movimiento mínimo que me provocó un mareo. El mundo empezó a inclinarse, los colores a desdibujarse. «Dios mío», oyó decir a otra voz, femenina, y una mujer, con uniforme de paramédico, se abrió paso junto al policía. Sus ojos, llenos de profesionalidad y una punzante compasión, me recorrieron de arriba a abajo. «Señora, ¿puede oírme?». Intenté decir que sí, pero solo salió un quejido. Mis piernas cedieron. Ya no podía más. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación con Roberto se esfumó, dejándome como un pelele vacío. Fueron manos ajenas, fuertes y cuidadosas, las que me impidieron golpearme contra el suelo. La paramédica y su compañero, un hombre más joven, me sostuvieron con suavidad. «Tranquila, señora, está a salvo. Le vamos a ayudar», murmuró la mujer mientras me palpaba el pulso en la muñeca. Sus dedos eran frescos, su tacto humano. Era el primer contacto amable que sentía en días, y casi me echó a llorar, pero ni siquiera tenía lágrimas. «Deshidratación severa», le dijo al otro paramédico, y su voz sonó grave. «Necesitamos una vía ahora». Entre los dos, me llevaron con delicadeza hasta la butaca. Yo cerré los ojos, vencida. Oía voces, movimientos rápidos, el roce de una bolsa de material sanitario al abrirse, el clic de un frasco. «Oiga usted», oyó la voz del policía, ahora dura, dirigida a Roberto. «Roberto Ortiz». «Es mi hijo», musité, sin abrir los ojos. No sé por qué lo dije, tal vez por un resquicio de instinto maternal, por la costumbre de protegerlo, incluso de sí mismo. «Señor, quédese donde está», ordenó el policía. Se oyeron pasos, el crujir de las botas sobre las tablas del suelo. Abrí los ojos un poco. Vi al policía, un muchacho de no más de 30 años, plantado frente a Roberto, que parecía haber encogido una talla. El oficial no sacó su arma, pero su postura era de alerta máxima. «Mi madre está confundida», farfulló Roberto. Su voz sonaba débil, ridícula. La mentira se desmoronaba antes de salir de sus labios. Se olvida de las cosas. Se le va la cabeza. La paramédica, que estaba limpiándome el brazo con una gasa fría, alzó la vista hacia él. Su mirada no era de odio, sino de una lástima profunda devastadora. «Señor», dijo con calma, pero con una autoridad que silenció la habitación, «su madre tiene signos claros de deshidratación y desnutrición. Lleva así
como mínimo 48 horas. No es confusión, es supervivencia. El golpe de esa palabra, supervivencia, resonó en el aire. Roberto bajó la cabeza, no dijo nada más. Sentí un pinchazo agudo en el brazo, pero luego una sensación de alivio fresco que empezó a extenderse por mis venas. Era el suero, la vida entrando gota a gota en mi cuerpo exhausto. Clara, Clara, querida. Esta voz la reconocí al instante. Era más vieja, más cansada que en mi recuerdo, pero era ella. Elena. Se abrió paso entre los uniformes, su rostro pálido, marcado por las lágrimas recientes. Llevaba un vestido sencillo y sus manos temblaban. Al verme, se llevó una de esas manos a la boca, ahogando un gemido. Dios mío, hermana, susurró, cayendo de rodillas junto a la butaca. Tomó mi mano, la que no tenía la vía, y la apretó entre las suyas. Sus manos eran cálidas, vivas. Perdóname, perdóname, por no haber venido antes, por esa estúpida pelea. Negué con la cabeza, apretándole la mano con la poca fuerza que me quedaba. No, amor, no podía hablar. El nudo en mi garganta era demasiado grande. 10 años de silencio, de orgullo, se deshacían en un segundo frente a la evidencia de que, al final, la sangre todavía importaba. Ella había venido. Había sentido mi dolor a kilómetros de distancia. La señora necesita traslado inmediato al hospital, dijo la paramédica, interrumpiendo el momento. Necesitamos estabilizarla. Elena asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Yo voy con ella. Mientras preparaba la camilla, el otro policía, que había estado revisando la casa, salió de la cocina. Tenía el termo vacío en la mano. No, mi amor. Jefe, el grifo principal está cortado desde fuera. No, mi amor. Solo esto, dijo, mostrando el termo. El oficial principal miró a Roberto con una expresión que ya no era solo profesional, era de un asco profundo visceral. Roberto Ortiz tiene derecho a permanecer callado, empezó a decir, recitando sus derechos con una voz que gélida. Es mi hijo, grité, o al menos eso intenté. Salió un ronquido débil. Todos me miraron. Roberto alzó la vista, y por un segundo nuestros ojos se encontraron. En los suyos ya no había miedo, ni ira. Había algo vacío, roto, como si al ser descubierto se hubiera desinflado por completo. Mamá, murmuró, y esta vez fue solo un sonido de derrota. Los paramédicos me colocaron en la camilla y empezaron a sacarme de la casa. Al pasar por la puerta, el sol me golpeó la cara, cegador. Volvía la cabeza hacia la casa, hacia la figura de mi hijo, que ahora tenía las manos esposadas a la espalda. El policía lo guiaba con firmeza, pero sin brutalidad, hacia la patrulla. Roberto no resistió, caminó con la cabeza gacha como un sonámbulo. Antes de que lo subieran al coche, se detuvo y me miró. La distancia entre nosotros era de apenas 10 metros, pero parecía un abismo. Su mirada era inescrutable. ¿Era remordimiento, odio, o simplemente el vacío de quien ha tocado fondo? Elena, caminando junto a mi camilla, me apretó la mano. No, mi amor. Lo mires clara. No, mi amor. Los bizcochitos de dulce de leche los prepararé a la noche antes de dormir. Pero no podía apartar la vista. Era mi hijo, el niño al que mecedora hasta dormir. Y lo veía siendo metido en el coche patrulla como un criminal. Cuando cerraron la puerta de la ambulancia, el mundo exterior se atenuó. El interior era fresco, limpio, lleno de aparatos que pitaban suavemente. La paramédica me ajustó la manta. Todo va a estar bien, señor Ortiz. Está a salvo. Elena se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano, sin soltarla. La ambulancia arrancó y el movimiento me mecía suavemente. A través de la ventanilla trasera vi mi casa desaparecer, pequeña y derruida, en medio del campo amarillo. La patrulla la seguía, llevando dentro a todo lo que me quedaba de familia. Cerré los ojos, agotada. La tensión de los últimos días, el enfrentamiento, la llegada de la ayuda, todo se acumuló y me hundí en un sueño inmediato y profundo. Pero no fue un sueño de paz, fue un sueño lleno de recuerdos. Soñé con Roberto,
A los 7 años, corriendo por el mismo campo que ahora era mi prisión. Iba con una cometa que su padre le había hecho, una de tela roja que se elevaba contra el cielo azul. Su risa era el sonido más puro que había escuchado jamás. Giraba y me gritaba: mira mamá, mira, vuela tan alto. Y yo sonreía con el corazón lleno de un amor tan grande que pensé que me iba a estallar el pecho. ¿En qué momento se rompió la cometa? ¿En qué momento dejó de mirar al cielo y empezó a escarbar en la tierra, buscando algo que nunca encontró? El traqueteo de la ambulancia sobre el asfalto de la ruta me despertó. Abrí los ojos. Elena estaba allí, mirándome con ternura infinita. ¿Cómo estás, hermana?, preguntó, su voz un bálsamo. Con sed, respondí, y esta vez mi voz sonó un poco más clara. Ella tomó una botella de agua que tenía la paramédica y acercó la pajita a mis labios. El primer sorbo de agua fresca, limpia, fue una revelación, un milagro. Sentí cómo recorría mi garganta seca, hidratando cada célula de mi cuerpo. Fue mejor que cualquier manjar. Gracias, Elena, susurré, cuando apartó la botella. Soñé que te ahogabas, Clara, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Soñé que estabas en un pozo seco, llamándome. Me desperté con el corazón a mil. No fue casualidad, fue algo más. Asentí. Quizás los lazos de sangre, cuando son verdaderos, tienen una conexión que trasciende la distancia y el rencor. ¿Qué pasará con él?, pregunté, sin poder evitarlo. El rostro de Elena se endureció un poco. ¿Con Roberto? Clara, por favor. Lo que te hizo, eso no tiene nombre. Lo que pasará es que la justicia hará su trabajo. Es mi hijo, repetí, como un mantra desgastado, la única verdad que me quedaba. Y tú eres su madre, respondió ella, con firmeza, y mereces vivir con dignidad, no muriéndote de sed en esa casa maldita. Miré por la ventanilla. Los campos daban paso a las primeras casas del pueblo. La vida normal. Gente caminando, coches aparcados. Era un mundo del que me había sentido desconectada durante años. Llegamos al hospital. Un ir y venir de luces brillantes, voces calmadas y el olor a desinfectante. Me trasladaron a una habitación, me conectaron a más máquinas. Los médicos me examinaron, hablaron conmigo con amabilidad. Era extraño ser el centro de tanta atención después de tanta soledad. Elena no se movió de mi lado. Hacía llamadas, hablaba con los policías que vinieron a tomar mi declaración. Yo, exhausta, dejé que las palabras salieran, vacías de emoción, como si estuviera contando la historia de otra persona. Me dejó sin agua, cortó el grifo, se llevó la comida, vino por la pensión. Cada palabra que pronunciaba era un clavo en el ataúd de la vida de mi hijo. Y aún así, una parte de mí se sentía como una traidora. Al anochecer, ya estabilizada, con el suero hidratándome y una sopa ligera en el estómago, me quedé sola con Elena. Las luces de la habitación estaban bajas. El mundo fuera era tranquilo. Clara, dijo Elena, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero cargada de algo importante. Hay algo que tienes que saber. Me volví hacia ella en la cama. Su expresión era seria, preocupada. ¿Qué pasa? Cuando llamé a la policía, también llamé a alguien más, a alguien que creí que debía saberlo. Una punzada de ansiedad me recorrió el estómago. ¿A quién? Elena respiró hondo. A Gabriel. El nombre cayó en la habitación como una bomba. Gabriel, mi otro hijo, el menor, el que se fue de casa hacía 15 años, después de una pelea feroz con Roberto. Una pelea que empezó por dinero y terminó con golpes y palabras que nunca se pudieron retirar. Gabriel se fue esa misma noche, jurando no volver nunca mientras Roberto estuviera cerca, y cumplió su palabra. No había vuelto, no había llamado. Para mí era como si hubiera muerto. Gabriel, logré balbucear, sintiendo que el corazón se me aceleraba de nuevo en el pecho. ¿Le dijiste? Le conté todo, Clara, dijo Elena, tomando mi mano. No pude evitarlo. Es tu hijo, tiene derecho a saber. ¿Y qué dijo?, pregunté, con un hilo de voz. La idea de que Gabriel supiera de mí en estas circunstancias, después de tanto tiempo, era desgarradora. Elena me miró,
y sus ojos tenían una mezcla de tristeza y algo que parecía esperanza. No, mi amor. Se quedó en silencio un buen rato. Al otro lado del teléfono solo oía su respiración. Luego dijo, dile a mi madre que voy para allá. El aire se me escapó de los pulmones. Gabriel, viniendo aquí, pero vive a 1000 kilómetros de distancia, musité, confundida. Así es, asintió Elena. Tomó el primer vuelo, llega mañana por la mañana. Cerré los ojos. La noticia era tan abrumadora como la sed, como el hambre, como la traición de Roberto. Gabriel, mi hijo pequeño, el de la sonrisa fácil y los ojos tristes. Iba a venir, iba a verme en un hospital, destrozada por la acción de su hermano. La tensión que había amainado con los cuidados médicos volvió a apretar mi pecho. No era el miedo físico de antes. Era un nudo emocional mucho más complejo y doloroso. La llegada de Gabriel significaba enfrentar el pasado, significaba revivir la fractura de nuestra familia, significaba que la pesadilla no había terminado con la sirena de la ambulancia, solo había cambiado de escenario. Dios mío, susurré, apretando la mano de Elena. Lo sé, hermana, dijo ella, con comprensión en la voz, pero tal vez, esto sea un nuevo comienzo. Después de la tormenta, siempre llega la calma. Pero yo no estaba segura. Al mirar por la ventana de la habitación, hacia la noche oscura, solo sentía que otra tormenta, aún más grande, se avecinaba. Y en el centro de ella, esperándome, estaba el rostro de mi hijo perdido. Y la pregunta que me atravesaba el alma, ¿me vería como a su madre, o como a la cómplice silenciosa del hermano que lo echó de casa? La noche en el hospital fue larga. A pesar del agotamiento que pesaba sobre mis huesos como plomo, el sueño se negaba a venir de manera profunda. Dormitaba en intervalos breves, sacudida por pesadillas en las que el grifo seguía seco y la figura de Roberto se repetía en la puerta, preguntándome por el dinero con una voz que se transformaba en el ulular de la sirena. Luego, me despertaba sobresaltada, el corazón galopando, confundida por la blancura esterile de la habitación, el suave pitido del monitor cardíaco y el olor a desinfectante que había reemplazado al polvo y la desesperación de la casa. Cada vez que abría los ojos, Elena estaba allí. A veces dormitaba en una incómoda butaca de plástico junto a mi cama, con la cabeza apoyada contra la pared, su rostro marcado por una preocupación que le añadía años. Otras veces me miraba, y cuando veía que mis ojos estaban abiertos, me sonreía con una ternura que me partía el corazón. ¿Necesitas algo, Clara? ¿Agua?, preguntaba en un susurro, alargando la mano hacia la jarra de agua fresca que estaba en la mesilla. Bebía pequeños sorbos. El agua ya no era un milagro, sino un derecho recuperado, pero cada trago me recordaba la sed pasada, y con ella la razón por la que estaba allí. La imagen de Roberto siendo esposado me atravesaba la mente como un cuchillo. No era el odio lo que sentía, sino una pena tan inmensa y profunda que me dejaba sin aliento. ¿En qué momento mi hijo, el niño que jugaba a la pelota en el patio, se había convertido en el hombre capaz de condenar a su madre a una muerte lenta y miserable? La pregunta resonaba en mi cabeza una y otra vez, sin respuesta. Un enfermero entró en silencio al amanecer para chequear mis signos vitales. Era un hombre joven, de manos suaves. Bien, señora Ortiz. La hidratación está respondiendo bien, dijo con una sonrisa profesional. ¿Cómo se siente? Cansada, respondí, y era la verdad más absoluta. Un cansancio que no era solo del cuerpo, sino del alma. Es normal. Su cuerpo ha pasado por un trauma severo. Descanse. Es lo mejor que puede hacer. ¿Descansar? ¿Cómo se supía que debía descansar cuando mi mundo se había hecho añicos y otro de mis hijos, al que no veía hace 15 años, estaba de camino? La noticia de la llegada de Gabriel era como una segunda sirena, una de alarma interna que no cesaba. ¿Qué le diría? ¿Cómo lo miraría a los ojos? La última vez que lo vi fue una tarde de gritos y llantos. Roberto, siempre más grande, más impulsivo, lo había empujado contra la pared por una discusión sobre una herencia insignificante de un tío. Gabriel, con el labio partido, me había mirado a mí, suplicando una intervención que no llegó, o que llegó tarde y débil. Basta, los dos,
había gritado, pero mi voz sonó vacía, incapaz de detener la marea de rencor que llevaba años creciendo entre ellos. Gabriel, con lágrimas de rabia y dolor en los ojos, me había dicho: tú siempre lo defiendes a él, nunca me ves a mí. Esa noche se fue con una mochila y no volvió. Yo había intentado llamarlo, escribirle, pero las cartas volvían sin abrir. Con el tiempo, la distancia se convirtió en un muro demasiado alto para escalar, y ahora el muro se derrumbaba de la manera más brutal posible. Elena, viendo la ansiedad en mi rostro, intentaba distraerme. ¿Recuerdas, Clara, cuando éramos niñas y nos escapábamos a nadar al arroyo detrás de la casa de los abuelos? Empezó a decir, su voz tomando un tono nostálgico. La recordaba, el agua fresca, el sol en la piel, las risas. Un tiempo de inocencia que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Asentí débilmente, dejando que su voz me meciera, pero mi mente estaba en otra parte, en la terminal de autobuses o en el aeropuerto, imaginando a Gabriel bajando de un vehículo, su rostro marcado por el tiempo y la distancia. «Él te quiere, Clara», dijo Elena, como si leyera mis pensamientos. «A su manera, siempre te quiso. El rencor fue contra Roberto, no contra ti». Lo abandoné, susurré, y la culpa vieja y familiar se enroscó en mi estómago. Cuando más me necesitaba, no supe protegerlo. Dejé que Roberto, que las cosas llegaran tan lejos. Eras una mujer sola, criando 2 hijos varones con caracteres difíciles, dijo Elena, con firmeza. No te culpes. Roberto, Roberto, Roberto. Siempre fue complicado. Desde pequeño, celoso, posesivo. Lo sabía, lo había visto, pero como madre siempre había intentado equilibrar la balanza, a veces forzando una paz que no era real. Y al final, ese equilibrio se rompió, llevándose a Gabriel por un lado y convirtiendo a Roberto en lo que ahora era. Las horas de la mañana pasaron con una lentitud exasperante. El médico de ronda vino, me examinó. Dijo que estaba estable pero que necesitaba reposo y una evaluación nutricional. Habló de negligencia grave y de consecuencias a largo plazo. Sus palabras eran técnicas, frías, pero describían el horror que había vivido. Un trabajador social vino a hablar conmigo, con voz suave, preguntándome por mis redes de apoyo. Le señalé a Elena. Ella asintió, tomando nota. Todo el proceso me hacía sentir como un caso, un expediente, no como Clara Ortiz, la mujer que había criado una familia en esa casa ahora maldita. Y entonces, cerca de las 11 de la mañana, llegó el momento. Estaba mirando la puerta, como había hecho inconscientemente desde que me desperté, cuando se abrió. No fue un enfermero, no fue el médico. Fue Gabriel. Se detuvo en el umbral, como si el espacio fuera sagrado o peligroso. Llevaba un pantalón vaquero y una chaqueta sencilla, y una mochila al hombro. Parecía mayor, por supuesto. El joven delgado de 20 años se había convertido en un hombre de 35, con algunas canas en las sienes y líneas de expresión alrededor de los ojos. Pero eran sus ojos lo que me detuvo el corazón, los mismos ojos oscuros y profundos que siempre tuvo. En ellos no había ira, ni reproche inmediato. Había una cautela infinita, una tristeza que parecía haber echado raíces, y un destello de algo que podría ser aprensión. Elena se puso de pie de inmediato, con una sonrisa tensa. Gabriel dijo, yendo hacia él y abrazándolo brevemente. Gracias por venir. Él le devolvió el abrazo con torpeza, pero su mirada no se despegaba de mí. Era como si estuviera evaluando el daño, tratando de reconciliar la imagen de la madre que recordaba con la mujer demacrada que yacía en la cama de hospital, conectada a un suero. «Hola, mamá», dijo por fin. Su voz era más grave de lo que recordaba, con una ronquera que antes no tenía. Sonaba cansado, del viaje, pero también de la vida. «Hola, hijo», logré decir. Las palabras se me atravesaron en la garganta. Quería decir 1000 cosas. Quería pedirle perdón. Quería preguntarle por su vida. Quería explicarle, pero solo pude mirarlo, sintiendo cómo los años de separación se comprimían en el espacio entre la puerta y mi cama.
Elena, percibiendo la intensidad del momento, hizo un movimiento discreto hacia la puerta. Voy a buscar un café para todos, dijo, y salió, dejándonos solos. El silencio que quedó fue espeso, cargado de todo lo no dicho. Gabriel dio un par de pasos lentos hacia la cama. Se detuvo a 1 metro de distancia, sin sentarse. Sus manos estaban metidas en los bolsillos del pantalón. ¿Cómo estás?, preguntó. Era una pregunta formal, casi cortés, pero en sus ojos había una genuina preocupación que me llegó al alma. Mejor, respondí, ajustándome la sábana con manos temblorosas. Mejor ahora que estás aquí. Él asintió lentamente mirando alrededor, el suero, las máquinas. Su mandíbula se apretó. Elena me contó lo básico, dijo, y su voz tembló ligeramente al pronunciar lo básico. No me podía creer, no podía creer que fuera capaz de esto. Yo tampoco, susurré, y una lágrima, la primera lágrima de verdad que lograba formar, rodó por mi mejilla. Gabriel, yo. ¿Por qué, mamá?, interrumpió, y por primera vez la emoción cruda rompió la superficie de su cautela. Su voz se quebró. ¿Por qué lo permitiste durante tanto tiempo? ¿Por qué siempre le diste todo? ¿Y a mí? No, mi amor. Los bizcochitos de dulce de leche los prepararé y pose irse irando hondo, luchando por componerse. El dolor de aquel joven de 20 años estaba allí intacto, vivo. No, mi amor. Sí, Gabriel, dije con desesperación. Nunca fue así. Los quise a los dos por igual, pero Roberto siempre necesitó más. Era más frágil, de una manera extraña. Y yo, tonta de mí, pensé que dándole más lo fortalecería. Y en el proceso te descuidé a ti. Lo sé, y lo lamento todos los días de mi vida. Era la verdad, que había cargado como una losa durante 15 años. Verla expuesta ante él era aterrador y liberador al mismo tiempo. Gabriel alzó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Fragilidad no es excusa para la maldad, mamá, dijo, con una amargura que me cortó en lo más hondo. Lo que te hizo, eso no es fragilidad. Eso es, no sé qué es, pero no tiene perdón. ¿Y tú?, pregunté, con un hilo de voz. ¿Me perdonas a mí? La pregunta quedó flotando en el aire. La pregunta que había estado matándome en silencio durante todos estos años. Gabriel me miró, y durante un largo momento no supo qué decir. Su rostro era un torbellino de emociones contradictorias. El amor de hijo, el rencor del hermano traicionado, la compasión por mi estado, la rabia por lo sucedido. No, mi amor. Aquí para eso, respondió al final, evasivo. Su mirada se desvió hacia la ventana. Vine a asegurarme de que estabas bien. A ver, ¿qué se podía hacer? Roberto, empecé a decir. No, mi amor. De Roberto, cortó él, con una brusquedad que no dejaba lugar a dudas. Su rostro se endureció. Por ahora no hablemos de él. Asentí, sintiendo un nuevo dolor. El dolor de ver que la herida entre ellos era demasiado profunda, incluso después de esto. La llegada de Gabriel no era un reencuentro feliz, era el comienzo de otra etapa dolorosa, la de enfrentar las consecuencias de un pasado que nunca se había sanado. En ese momento, Elena volvió con 3 vasos de café en una bandeja. Entró en la habitación y percibió la tensión de inmediato. Puso la bandeta en la mesilla y nos miró. ¿Todo bien?, preguntó, con cautela. Sí, dijo Gabriel, tomando un vaso de café. No me miró. Todo está como debe estar. Él no lo sabía, yo tampoco, pero sus palabras encerraban una profecía. Nada volvería a estar como debía estar. La llegada de Gabriel no cerraba heridas, las abría de par en par, para bien o para mal. Y mientras sorbía mi café, mirando a mi hijo menor, que estaba tan cerca y tan lejos, supe que la tormenta emocional apenas comenzaba. La pregunta ya no era si sobreviviría a la sed, sino si sobreviviríamos como familia a la verdad. El café sabía a ceniza, cada sorbo era amargo, no por la calidad de la bebida, sino por el nudo de emociones que tenía atorado en la garganta. Gabriel estaba allí, físicamente,
a menos de 1 metro de distancia, pero una pared invisible, construida con años de silencio, y una traición reciente que lo confirmaba todo lo que él siempre había sospechado, se erguía entre nosotros. Elena intentaba tender puertos, hablar del tiempo, de lo bien que se veía el pueblo desde la ventana del hospital, de cualquier cosa que no fuera el elefante en la habitación. Pero sus palabras caían en un pozo de incomodidad. Gabriel asentía con monosílabos, sus ojos fijos en el suelo o en la ventana, en cualquier lugar que no fuera yo. Tendrán que darte de alta pronto, dijo Elena, forzando un tono optimista. No puedes quedarte aquí eternamente. ¿Y luego qué, Clara? ¿A dónde quieres ir? La pregunta me pilló desprevenida. ¿A dónde? Mi casa, la única que había conocido durante 40 años, ya no era un hogar, era la escena del crimen, un lugar lleno de fantasmas y de la hediondez del abandono. La idea de volver a cruzar ese umbral, de ver la butaca, la pila seca, me producía náuseas. No, mi amor, sí musité, sintiendo cómo el pánico empezaba a trepar de nuevo. No puedo volver allí. Gabriel alzó la vista por primera vez en varios minutos. Me miró directamente y en sus ojos no había compasión, sino una lógica fría, práctica. No, mi amor. Lo advirtió y su voz era firme. Eso está claro. Esa casa está maldita. Pero es su casa, Gabriel, intervino Elena, suavemente. Toda su vida está allí. ¿Qué vida? Preguntó él, y su mirada era desafiante, no hacia Elena, sino hacia mí. La vida de encerrarse entre 4 paredes esperando a que Roberto viniera a sacarle el último centavo, ¿eso es una vida? Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Eran duras pero no mentían. Yo había permitido que mi existencia se redujera a eso, a una espera pasiva, a un lento declive alimentado por la culpa y la lealtad mal entendida. Gabriel, por favor, rogó Elena, viendo cómo palidecía. No, mi amor, dije yo con una voz temblorosa pero clara. Tiene toda la razón, no había vida allí, solo había una lenta despedida. Gabriel pareció sorprenderse por mi acuerdo. Se quedó callado, estudiándome como si buscase la trampa, la excusa que siempre había encontrado antes para justificar a Roberto. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Elena, mirándonos a los dos. «Clara puede venir a casa conmigo, por supuesto. Tengo el cuarto de invitados». Gabriel negó con la cabeza lentamente. «No, mi amor, gracias». Pero hizo una pausa, respirando hondo como si estuviera a punto de saltar desde un acantilado. «Vendrás conmigo». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el pitido del monitor pareció callarse. Yo lo miré, sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Irme con él? A su vida, a su mundo, del que yo había estado ausente durante 15 años. «Gabriel», empecé a decir, pero no supe cómo continuar. «Vivo lejos», prosiguió él, con esa misma voz práctica, como si estuviera planeando un viaje de negocios. «En la ciudad tengo un apartamento pequeño, pero hay espacio. Es diferente. No es el campo, pero estarás segura». «Hijo, no puedes cargar conmigo», protesté, sintiendo que sería una carga aún mayor que la que había sido para Roberto. «Tienes tu vida, tu trabajo». «Mi vida», cortó él, y por primera vez un destello de emoción verdadera, de dolor antiguo, asomó a sus ojos. «Se partió en 2 hace 15 años. Esto no es una carga, es una oportunidad, para lo que sea que quede». «No, mi amor». «Y para reconstruir». «No, mi amor», dijo, «para perdonar». Dijo, «para lo que sea que quede». Era honesto, brutalmente honesto. No me ofrecía un final feliz garantizado. Me ofrecía un camino, un intento. Y después de la oscuridad absoluta de los últimos días, ese intento sonaba un milagro. Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. «Es una buena idea, Clara, una idea maravillosa. Pero los trámites, la casa», farfullé, abrumada por la magnitud de la decisión. «Yo me encargo de la casa», dijo Elena con determinación. «Guardaré tus cosas, las importantes, y del resto ya veremos. Lo primero eres tú».
Gabriel asintió. El médico dijo que en un par de días podrías viajar si todo va bien. Yo puedo esperar. Me quedé mirando a mi hijo, al hijo que había echado de menos cada día durante 15 años, al que había llorado en silencio, preguntándome si estaría bien, si sería feliz. Y ahora estaba aquí, ofreciéndome un salvavidas no por obligación ni por culpa, sino por una chispa de algo que aún no se había apagado. ¿Era amor? ¿Era deber? ¿Era simplemente la decencia básica que Roberto había pisoteado? En ese momento no importaba. De acuerdo, susurré, y otra lágrima, esta vez de un alivio tremendo, rodó por mi mejilla. Iré contigo. Gabriel asintió de nuevo, una vez, con un gesto seco. No se acercó a abrazarme. No hubo un momento de reconciliación cinematográfica, solo un acuerdo, un pacto frágil entre dos supervivientes de la misma guerra familiar. 2 días después me dieron el alta. El viaje en taxi hasta la estación de autobuses fue surrealista. Mirar por la ventana el pueblo que había sido el escenario de toda mi vida, sabiendo que quizás no lo volvería a ver, me producía una sensación extraña entre la liberación y el duelo. Gabriel iba a mi lado, silencioso, ocupado con su teléfono, organizando los pasajes. Subimos al autobús de larga distancia. Él guardó mi pequeña maleta con las pocas cosas que Elena había podido recoger de la casa, evitando el salón donde todo había sucedido, y me ayudó a sentarme junto a la ventana. Él se sentó a mi lado, se puso los auriculares y cerró los ojos, recluyéndose en su mundo. Yo no podía dejar de mirar. A medida que el autobús se alejaba, los campos amarillos, la casa que se empequeñecía hasta convertirse en un punto, el camino de tierra, todo se desdibujaba, como un sueño malo del que por fin despertaba. No sentí pena por dejar atrás la casa. La pena era por la mujer que había sido prisionera allí durante tanto tiempo. El viaje fue largo y silencioso. Gabriel apenas habló. Me ofrecía agua o un sándwich con una cortesía distante. Yo agradecía y volvía a mirar por la ventana. El paisaje cambió. Los campos abiertos dieron paso a urbanizaciones, a fábricas, a la promesa caótica de la ciudad. El cielo se empequeñeció, acorralado por edificios altos. Llegamos al anochecer. La terminal de autobuses era un hervidero de gente, de luces, de ruidos estridentes. Me agarré del brazo de Gabriel, desorientada y asustada por la multitud y la velocidad de todo. Él me guió con firmeza, sin apretujones, hasta la salida y hacia una parada de taxis. Su apartamento estaba en un edificio de varios pisos, con un ascensor pequeño que chirriaba. Todo olía a comida de otros, a desinfectante de pasillo. Su puerta era la número 312. La abrió y entró primero, encendiendo la luz. Era exactamente como lo había descrito pequeño. Un salón comedor minúsculo, una cocina de obra, una puerta que debía llevar al dormitorio y otra al baño. Estaba limpio, ordenado, pero era impersonal, como un lugar de paso. No había fotos en las paredes, ni recuerdos. Solo un sofá, una televisión, una mesa de ordenador. Era la casa de alguien que no echaba raíces. El sofá es cama, dijo, señalándolo. Puedes dormir allí. Yo tengo el dormitorio. Está bien, dije, sintiéndome intrusa, una pieza fuera de lugar en este rompecabezas minimalista. Él me mostró el baño, cómo funcionaba la ducha, y luego se quedó de pie en el centro de la sala, incómodo. La tensión del viaje se condensaba en el espacio reducido. Debes de estar cansada, murmuró. Yo voy a salir un rato, a comprar algo para cenar. Asentí, era un pretexto, y los dos lo sabíamos. Necesitaba aire, necesitaba escapar de la abrumadora realidad de tenerme allí en su santuario, invadiendo su vida ordenada. Cuando se fue, me dejó sola. El silencio del apartamento era diferente al silencio del campo. Aquí estaba lleno de los ruidos amortiguados de la ciudad. El claxon de un coche, la música de un vecino, el zumbido de la nevera. Me senté en el sofá, que crujió bajo mi peso, y miré mis manos sobre el regazo. Estaba a salvo. Estaba con uno de mis hijos. ¿Por qué, entonces, sentía este vacío tan profundo? Gabriel volvió una hora después, con bolsas de comida china.
Comimos en silencio, sentados a la mesita plegable. La comida me supo a cartón, pero la comí por educación. Él devoró la suya rápidamente, ansioso por terminar. Mañana, dijo, rompiendo el silencio, podemos ir a comprarte algo de ropa y ver qué necesitas. Gabriel, dije, poniendo los palillos sobre la mesa. Tenemos que hablar. Él se quedó quieto, con el tenedor a medio camino de la boca. Me miró con recelo. ¿De qué? De lo que pasó, de por qué te fuiste, de Roberto. Mamá, por favor, suspiró, dejando el tenedor. No, mi amor, estás cansada, yo estoy cansada. Si no es ahora, nunca será, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía, cargada de una urgencia desesperada. No puedo vivir en esta casa, en este silencio, con este fantasma entre nosotros. Necesito que me escuches. Necesito que sepas. Él se recostó en la silla, cruzando los brazos. Su postura era defensiva, pero no se fue. Me estaba dando una oportunidad. Respiré hondo, juntando el valor que me había faltado durante 15 años. Tenías razón, empecé, mirándolo a los ojos. Aquel día, cuando te fuiste. Tenías razón, empecé. Yo siempre lo defendía a él. Veía su fragilidad, su necesidad, y pensaba que si le daba más amor, más atención, más cosas, se arreglaría. Y en el proceso te ignoré a ti. Te hiciste fuerte por tu cuenta. Y yo, en vez de admirarte por ello, te di por sentado. Fue injusto. Fue un error terrible. Y te pido perdón. No por lo que pasó hace unos días, sino por lo que pasó durante todos los años anteriores. Por no haber sido la madre que necesitabas. Las palabras salieron de un tirón como un torrente que había estado represado durante demasiado tiempo. Cuando terminé, estaba temblando. Gabriel no se movió, me miraba fijamente y su rostro era una máscara impenetrable. Los segundos pasaron pesados como plomos. Finalmente, bajó la mirada. Jugueteó con el borde de la mesa. Él siempre supo cómo manipularte, dijo, en un tono bajo, no exento de amargura, desde pequeño. Un berrinche, una lágrima a tiempo, y tú cedías. Yo nunca supe hacer eso, nunca quise. Lo sé, susurré. Y por eso te perdí, porque eras el fuerte, y a los fuertes se les castiga por serlo. Alzó la vista. Había una grieta en su armadura, una profunda tristeza. No, mi amor, no te perdiste, dijo, corrigiéndome. Me alejé, porque no soportaba verlo, no soportaba ver cómo te consumía, cómo vaciaba la casa, cómo vaciaba tu vida, y tú lo permitías. Eso era lo que más me dolía, que tú lo permitías. Era la verdad, más dolorosa de todas. Yo había sido cómplice de mi propia destrucción, y la de él. Ya no, dije, con toda la fuerza que pude poner en mi voz. Ya no lo permito. Lo que ha pasado ha sido horrible, pero me ha abierto los ojos. Me ha demostrado que el pozo no tenía fondo, y que yo me estaba ahogando en él. Gabriel asintió lentamente. No hubo un abrazo, no hubo un te perdono, pero el aire en la habitación cambió. La pared invisible no se derrumbó, pero se hizo un poco más delgada, un poco más translúcida. Esta mañana, dijo él, cambiando de tema, como si la intensidad de la conversación lo hubiera agotado antes de ir al hospital. Hablé con el abogado. La mención me sobresaltó. ¿Abogado? Para lo de Roberto, aclaró con frialdad. Tiene que enfrentar cargos. Negligencia, abuso, lo que sea. No puede salirse con la suya. Yo sabía que era lo lógico, lo justo. Pero el instinto maternal, ese monstruo tenaz, se retorció dentro de mí. Gabriel, ¿es necesario? Él me miró, y por primera vez vi algo que se parecía a la compasión en sus ojos. Sí, mamá, es necesario, por ti, para que sepas, de una vez por todas, que lo que hizo está mal, que tiene consecuencias, para que puedas ser libre de verdad. La palabra libre resonó en mí. ¿Podría serlo alguna vez? ¿Libre de la culpa, del miedo, de la lealtad tóxica? Tengo miedo, admití, en un susurro. Yo también, confesó él, sorprendiéndome. Tengo miedo de que todo esto sea un error, de que no podamos arreglar esto, pero lo estamos intentando. Eso es algo, ¿no?
Asentí. Sí. Y era algo, era todo lo que teníamos. Más tarde, cuando me acosté en el sofá cama, envuelta en unas mantas que olían a suavizante neutro, escuché los ruidos de la ciudad. Ya no me parecieron amenazantes, eran el sonido de la vida, de una vida que seguía adelante, indiferente a mi drama. Gabriel estaba en su habitación. Oía el leve tecleo de su ordenador. Estaba en el pozo, sí, pero el pozo ya no estaba seco. Gabriel había arrojado un cubo pequeño, de metal frío y poco prometedor, pero al bajarlo había encontrado algo. No era agua clara y fresca, era un lodo espeso, hecho de verdades dolorosas y perdones incompletos. Pero era humedad, era un principio. Y por primera vez en muchos, muchos años, mientras cerraba los ojos y escuchaba la respiración de mi hijo al otro lado de la pared, supe que, contra todo pronóstico, había una posibilidad tan frágil como un hilo de seda de que algo nuevo pudiera crecer en el fondo de aquel pozo seco. No sería fácil, no sería rápido, pero la semilla estaba plantada, y eso, en sí mismo, era un milagro tan grande como el primer sorbo de agua después de 2 días de sed. El final no era feliz, era real, y en su realidad, en su honestidad dolorosa, residía una esperanza más verdadera que cualquier final feliz forzado. La historia de Clara y sus hijos no había terminado, simplemente había dado un giro brutal, desgarrador, hacia un nuevo capítulo incierto, pero vivo.